Bienvenidos al canal para Brahman. En esta oportunidad vamos a hablar de Shakti, el poder de la conciencia o el poder que hace que la conciencia pueda vitalizarse, pueda expresarse a través de ¿qué? De la fenomenología, tanto a nivel metafísico como a través del mundo físico. La raíz de Shakti corresponde a simplemente la palabra poder o fuerza. Y este poder es una cualidad de la conciencia que es intrínseca a la misma conciencia. Pero este poder se manifiesta en diferente intensidad según el cuerpo en el que se manifieste. Recordemos que la metafísica expresa una no dualidad, o sea, que en realidad la conciencia maneja un espectro y que dentro de ese espectro hay vibraciones, hay diferentes cuerpos o estructuras conceptuales, que esas estructuras conceptuales que son como la matriz se asocian con la energía de la conciencia, con la Shakti. Y la Shakti, al impregnarlo, ya conforma un cuerpo que se vuelve manifiesto a nivel energético, pasa de conceptual a energético, de quinta dimensión a cuarta dimensión, y luego, cuando se densifica más esa energía, pasa de cuarta dimensión a tercera y se manifiesta como una expresión material. Y lo que hace que el concepto se manifieste como una expresión material es Shakti, ese poder. Ahora, comprender esto es importante porque la conciencia desde la metafísica hinduista y sobre todo de la Advaita, si bien es impersonal, no dual, total e infinita, hay que entender que tiene y posee funciones, una estructura y una inteligencia interna. Esta inteligencia interna no es, no es más que la naturaleza misma de la conciencia. Porque cuando hablamos de la conciencia, no hablamos simplemente de un espacio vacío. Recordemos que la conciencia en términos brahmánicos es Sat Chit Ananda. Ser es el Purusha, el observador final, que ese sí es como un vacío, es neutro y es subjetividad pura. O sea, cuando yo voy al observador final, al que está atrás de todas las capas, la personalidad observa, pero está compuesta la personalidad de muchas upadis y muchos koshas. Pero el observador final es subjetividad pura, es infinito y eterno. Ese es el Purusha, que es dentro de la trilogía de Brahma de Sat Chitananda, perdón, es el Sat, o sea, el Sat de la conciencia, el ser, el ser de la conciencia es el Purusha, es el observador e infinito total. Sería en esta representación Shiva. Shiva es el observador final. Por eso se dice Shiva es infinito. Shiva es la conciencia, porque es el observador final representado en la personalidad de Shiva, pero realmente su esencia es Purusha, el ser puro y neutral. Luego, la conciencia cuando se expande en sus capas, tiene la cualidad
de Chit. Y el Chit es la conciencia en cuanto a su contenido. La conciencia en cuanto a experiencia fenomenológica es su contenido. Y ese contenido es expresado por Shakti, por eso Shiva Shakti, ¿no? En la personalización de la metafísica. Recordemos que la metafísica se personaliza para el entendimiento más emocional, más figurativo, ¿no? Para poder ponerlo en un lugar en la memoria que sea tangible para el proceso de la memoria. Recordemos que la memoria funciona en forma de, a través de símbolos, a través de imágenes, a través de experiencias y sensaciones. Por lo tanto, como la memoria se basa o tiene una muchísima importancia en lo emocional, por eso se expresan las cualidades personales, porque cuando se liga emocionalmente con esa expresión de la conciencia, personalizándola, genera un lazo mucho más fuerte que luego va a generar el entendimiento. Bien, entonces, el chip de la conciencia es el contenido, y ese contenido es la expresión de Shakti, que es el poder que hace que se pueda manifestar la conciencia más allá del nivel conceptual. El nivel conceptual es muy sádvico, tiene mucho del ser, es muy intangible, todavía es muy subjetivo, es muy sutil. Cuando entra el poder de Shakti como un rayo de creación, manifiesta sobre todo el poder de Shakti, se expresa en toda su dimensión, en todo su poder en la cuarta dimensión, en el mundo astral. Ahí el rayo de Shakti se expresa en su máxima expresividad. Si bien en la quinta dimensión o mundo conceptual o mundo mental, Shakti también necesita expresarse, porque ni siquiera un concepto podría expresarse sin la fuerza de Shakti, sin el poder de la conciencia. Su máximo esplendor está en la cuarta dimensión, en el mundo astral, donde ya es un poder que está en ebullición, ¿no? Que eso lo podemos percibir en los sueños, lo podemos percibir cuando tenemos emociones intensas, y lo podemos percibir muy claramente los que han podido experimentar viajes astrales o sueños lúcidos. Expresan cómo ese mundo se transforma, es dinámico, es exuberante. Lo que pienso rápidamente empieza a modificar al objeto conceptual, o sea, lo que percibo, porque el poder de Shakti ahí está en completa ebullición, es como un agua hirviendo, ¿no? Entonces, Shakti expresa el contenido de la conciencia con toda su potencia, con el rayo de la creación. Y luego la tercera cualidad de Brahman, Brahman es el sumum de la impersonalidad, es la expresión de Ananda. La tercera cualidad de Brahman, la tercera cualidad es Ananda. Y Ananda es una expresión de Shakti, de el poder que se expresa en esa expresión de, podríamos decir, de las dimensiones energéticas a partir de la cuarta dimensión, generan toda la experiencia emocional, y la experiencia emocional en el mismo proceso de autoconocimiento termina develando la esencia de toda emoción, que es felicidad pura, es la felicidad como naturaleza intrínseca, naturaleza esencial y evidente de la propia conciencia, del mismo Brahman. Por lo cual, la tercera cualidad de Brahman se evidencia con la proyección de Shakti. Shakti es una intensidad emocional que luego termina develando su intensidad esencial, la felicidad pura. En un principio esta felicidad se puede expresar a través de la misma emoción, a través del samadhi, a través de la felicidad de la relación sujeto-objeto. Pero luego, cuando se integra el sujeto y objeto en forma plena
en la experiencia de autoconocimiento, se llega a Ananda. Ananda vuelve a unificar Shiva con Shakti. Shiva es conceptual, Shakti es emocional, y la tercera expresión, Ananda de Brahman, los consolida, los unifica, los casa en la misma expresión de Ananda, felicidad pura. Por lo tanto, Brahman se expresa como Shiva, luego explota en su dimensión energética con Shakti y luego los vuelve a integrar en Ananda, en el matrimonio de la conciencia. Por lo tanto, el poder de Shakti, que es lo que hace que todo pueda expresarse, es el poder de la vitalidad misma, el mismo poder que expresa la conciencia. Todo esto ocurre en la misma dimensión impersonal, total, infinita y eterna de Brahman. Brahman incluye todo el proceso de ida y vuelta de la expresión de los dioses personalizados que representan estos campos metafísicos. Comprender el poder de Shakti no significa manipularlo, utilizarlo en términos volitivos, en términos de egoísmo, en términos de causa y efecto, de herramienta o de utilitarismo. No. El poder de Shakti, la expresión de Shakti, es comprender la propia naturaleza, nuestra propia expresión, ¿no? Nuestra propia expresión, nuestra propia dinámica interna como conciencia no dual. Esa misma comprensión pura del efecto, del poder de Shakti, que es la misma manifestación de la conciencia, ese mismo hecho es un logro fenomenal en sí mismo. No lo que quiere un ego en aras de manipular esa energía, como se puede pensar en algunas corrientes, ¿no? Que se habla de magia, misticismo, ¿no? Y técnicas de yoga y demás para manipular esa energía para lo que quiere mi ego, ¿no? Sea esto bueno o malo, no importa, o neutral, no se trata de eso. Se trata de que no son energías para manipular, son para el autoconocimiento, para comprender esa misma expresión. Quien comprende la profundidad y el poder infinito de Shiva en cuanto ser, de Shakti en cuanto poder de la conciencia, de energía, y en cuanto a Ananda como felicidad pura, la misma comprensión es la más grandiosa gratificación que se expresa como samadhi y como Ananda, como felicidad pura, y no instrumentaciones del ego para obtener algo puntual que el pequeño ego de la personalidad fenomenológica puede necesitar, ya sea un objeto, plata, manipular la realidad, cualquier ejercicio de logro personal. Esto excede completamente el campo de la personalidad. Quien intente manipular esta energía o estas energías para beneficio de su propio ego, de su propio egoísmo, termina atrapado en el mismo proceso egoico, y quien termina atrapado en el proceso egoico queda prisionero, prisionero de su propia personalidad, de sus propios deseos, y esto hace que vuelva a la ilusión, caiga, ¿no? Es la metáfora del ángel caído, ¿no? De la desgracia del gurú, cae, ¿no? El buscador que se pierde. ¿Por qué cae? Porque había comprendido
determinada estructura de la realidad, o ha tenido un autoconocimiento de alto valor, pero no cruzó el puente, no cruzó el río, ¿no? No murió metafísicamente hablando. Entonces, quiere lograr una ventaja de eso que conoció. Entonces, quiere generar técnicas, estrategias y demás para estos resultados que son básicamente egoístas. Entonces, lo poco mucho que haya avanzado en el autoconocimiento lo pierde porque queda atrapado a su ego, atrapado a los resultados de sus acciones y vuelve a foja cero. Como dice el Bhagavad Gita, tienes derecho a la acción, mas no a los frutos. Los frutos de la acción están prohibidos. O sea, si alguien intenta obtener beneficios individuales mezquinos a través de estas energías de la instrumentación de la conciencia profunda, se convierte en un místico, en un brujo, en un mago, en un manipulador, en un sectario, en cualquiera de las expresiones de egoísmo de la conciencia y vuelve al primer casillero. Bien, con esto ponemos fin a este video muy importante sobre Shakti, el poder de la conciencia y en el marco siempre del autoconocimiento, de la no dualidad. Muchísimas gracias.